Buenas tardes, querida y estimada iglesia. Como todos los domingos, estamos acá frente a sus pantallas para llegar con la palabra del Señor. Estamos en un tiempo, en una semana distinta, diferente, Semana Santa, ¿cierto? Un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, un tiempo de poder pensar, de poder reflexionar el tiempo que estamos viviendo. La pandemia sigue en las mismas condiciones y hoy día quiero compartir con ustedes un principio para los hijos de Dios, para los cristianos, que tiene relación con nuestras convicciones. Amén. Así que les invito ahí en su hogar a estar atentos a que a través de la palabra del Señor hoy día pueda guiarnos a poder compartir lo que Él quiere hablarnos y enseñarnos a todos nosotros. Existen muchas religiones, muchas creencias, muchas filosofías, muchas tendencias, muchos supuestos y pocas verdades. Hoy más que nunca muchos confían en la ciencia, en la tecnología, ahora que salió la vacuna, en lo que es creado. Y es más, colocan su confianza en hombres y basan su esperanza muchas veces en capacidades. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Como hijos de Dios, cristianos, que tiene relación con que somos seguidores de Cristo, no practicamos una religión, sino una relación por medio de la oración y de la lectura de la palabra. Pero esta relación está puesta sobre una convicción, y es el término que hoy día vamos a aprender y vamos a tomarlo para que podamos seguir en esta transformación que Dios nos puso desde el principio de este año. Si vamos al significado de convicción, es una creencia, una razón sobre algún tema en particular. Esta convicción debe estar basada por fe en la palabra de Dios. Primer concepto, nuestra convicción debe estar basada por fe en la palabra de Dios. Entonces la convicción que hoy día vamos a estudiar es la que tiene relación con la resurrección de Cristo. Sabemos que hoy día, domingo, ¿cierto? La Biblia nos habla en el Evangelio de Lucas que Él mandó a buscar, ¿cierto?, un pollino, un burrito, para poder entrar a Jerusalén, ¿cierto? Y fueron recibidos por todos como el Mesías. Esta convicción en la resurrección parte por creer primeramente en Dios, un Dios creador, un Dios que hizo el cielo y la tierra, y un Dios que existe. No te olvides de esto, creemos en un Dios que nos creó y que creó todo lo que vemos y aún lo que nuestros ojos no ven, porque Él existe. Si nos vamos al libro de Génesis, primer libro ordenado en la Biblia, dice que Dios creó el universo, y si Él lo creó, tiene poder sobre su creación. Si nos vamos a un ejemplo más práctico, ¿quién mejor que el fabricante de cualquier artículo tiene el poder o la sabiduría sobre lo que Él creó? Dios creó todo lo que vemos, nos creó a nosotros, y por esa razón Él tiene poder sobre nosotros que somos su creación. ¿Cuál es la máxima creación de Dios? El hombre. Y cuando me refiero al hombre, habla el hombre y la mujer. Pero aquí quiero solo hacer un paréntesis de un tema que está muy hoy día en contingencia. Y tiene relación que Dios creó al hombre, como dice la palabra, y del hombre, de la costilla del hombre, formó a la mujer. Así dice la palabra. ¿Y saben por qué fue esto? Porque todo lo que Dios ha hecho tiene un sentido, tiene un porqué. Más que un para qué, un porqué. Y esto tiene que ver con la autoridad. Hoy día uno de los temas que se habla y que salió a la luz
para el estallido social fue el feminismo. Sí, sin duda, hoy día las mujeres están en un tiempo de poder, no quiero decir reclamar o exigir derechos. Sí, todos tenemos derechos, todos tenemos deberes, pero Dios ordenó, y no es un comentario machista, al contrario, es lo que dice y nos enseña la palabra, que puso al hombre, no quiero decir sobre, pero una autoridad hacia la mujer. ¿Y qué dice la palabra? Que debemos amarnos y respetarnos. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara y nos habla que la mujer es vaso más frágil. Entonces debemos entender que como creación de Dios, como la máxima creación, como varones también somos personas frágiles. Cierre paréntesis. Dios tiene el poder de levantar a los muertos. ¿Por qué? Porque Él nos creó, y si Él nos dio la vida, y también de Él depende cuando retire la vida, la separación del cuerpo y el alma, Él puede volver a darlo, y es lo que hoy día entendemos como resurrección. Él te puede resucitar después de la muerte, y es lo que hizo con su Hijo Jesucristo. Solo Dios, y aquí hay otra convicción que tú tienes que tener muy clara, y no solamente en tu mente, sino en tu corazón, que solo Dios puede revertir la muerte. Solo Dios puede vencer la muerte y dar la vida sobre la tumba. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. Te invito a abrir tus Biblias en la primera carta a los Corintios que escribe Pablo, en el capítulo 15, del versículo 3 al 6. Te voy a dar un momento. Sabemos que Pablo, que levantó muchas iglesias y a través de cartas les doctrinaba, les enviaba dirección. Y en su primera carta a esta iglesia de Corintios, el capítulo 15, el versículo 3 al 6, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto que Pablo le enseña a esta iglesia no es otra cosa que una revelación, que una iluminación de Dios para que Él la traspasara. Dice que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Todo esto, estimado hermano, estimada iglesia, esto es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, es donde debemos nosotros basar nuestras convicciones, no en libros escritos por hombres, con tendencias, con filosofías, como le decía un principio, sino la palabra de Dios, que es irrefutable. La palabra nunca se va a contradecir, al contrario, se va a confirmar. Y dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme una vez más a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12 discípulos, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen en ese tiempo, en el contexto de ese tiempo. Entonces, ¿qué podemos entender? Que la resurrección de Jesucristo fue vista por muchos hermanos, sus discípulos, Cefas, y muchos testigos oculares de esto. Pero, estimado hermano, no es nuestro caso. Esto es una prueba irrefutable de que Jesús, el Hijo de Dios, murió, tomó nuestro lugar, pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y hoy día resucitó para interceder ante el Padre por cada uno de nosotros, siendo nuestro Salvador, y no solamente el Salvador de nosotros, sino el Salvador del mundo. Hoy día te hago una pregunta. ¿Tú lo viste? Yo no lo vi. Pero por fe es una convicción que atesoro en mi corazón, y que sirvo, y que creo en Jesucristo, que se hizo hombre, y que murió, y que resucitó. Entonces, la resurrección de Jesús también prueba el carácter
de Dios, porque sabemos que Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo son uno, la Santa Trinidad. Y si estos tres elementos que en sí son uno, son santos, Jesús también fue santo. Y Él estuvo de la misma forma que hoy día estamos en la tierra, pero con una tremenda diferencia. En Él no hubo pecado. ¿Por qué? Por su naturaleza divina. Así lo escuchamos en la historia que nos compartieron hoy día en la escuela dominical, que María, la madre de Jesús, que fue visitada por el ángel de una forma divina, fue la encargada, la responsable de en su vientre traer al mundo al Hijo de Dios. Jesús en su vida terrenal no cometió pecado. Fue tentado y probado tal cual como somos nosotros. Cada día somos probados. Días atrás les decía, no solamente somos probados en la angustia y en la necesidad, sino también somos probados cuando hay abundancia. Y es ahí donde debemos tener más cuidado de las cosas que hacemos. Que Dios nos ayude. Sobre la base de la resurrección de Cristo, Pablo predicó. Y predicó en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. Me imagino que nuestra hermana Oriana, nuestra hermana que apunta ahí los versículos, está atenta para colocar libro de Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, que tiene base como Pablo le habló diciendo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, Jesucristo, se os anuncia el perdón de pecados, y que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En ninguna ley, sino en un hombre, su nombre Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, la resurrección de Cristo confirma sus propias afirmaciones de que Él resucitaría al tercer día. Esto lo encontramos en los evangelios Mateo, Marco y Lucas, y también parte en el libro de Juan. Pero quiero que me acompañen en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31, para que leamos lo que acá Dios nos dejó. Dice: Jesús anuncia su muerte, tiene como título. Dice: y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitaría después del tercer día, dice la palabra de Dios. Y esto lo vemos confirmado en los hechos. Por eso vemos que todo lo que hoy día estamos hablando, que es donde afirmamos nuestra convicción, es lo que está escrito. Nuestra convicción es por fe, y por fe en la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, donde hay una tremenda verdad que quiero que tú puedas memorizar, aprenderte este versículo que es cortito. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11 y el versículo 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. En esta declaración afirmó ser la fuente tanto de la resurrección como de la vida. No hay resurrección aparte que por medio de Cristo. Y hablo lo que nos compete a nuestra vida como hijos de Dios. No hay vida eterna fuera de Jesucristo. Y Jesús hace más que dar vida.
Jesús es la vida y por eso la muerte no tiene poder sobre él. Gloria a Dios. A ese Jesús recurrimos en nuestras necesidades, porque la palabra dice que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Jesús transfiere su vida a los que creen y confían en Él. Te lo voy a repetir. Jesús mismo transfiere esta vida eterna a los que creemos y confiamos en Él. Esto para que podamos compartir el triunfo que Jesús tuvo sobre la muerte. Vamos ahora a Primera de Juan. Esta carta, ¿cierto? Que es Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y aquí vamos a afirmar nuestra convicción, porque nuestra convicción tiene que ver con lo que dice la palabra y con los testimonios que en ella están descritos. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. No sé si estamos bien. Ahí estamos. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, el que ha recibido a Jesucristo en su corazón, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, simplemente y claro y específico, no tiene la vida. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y ahí está esta tremenda diferencia que vemos a diario en el mundo. ¿Dónde está la esperanza? Muchos dicen, si después de esta vida no hay otra. Sí, y hay una vida y una vida eterna. Que Dios nos ayude a que estos textos puedan afirmar nuestras convicciones. Nosotros que creemos en Jesucristo, porque eso es lo que yo espero, que hoy día tú puedas creer mayormente en la obra que hizo Jesucristo. Experimentamos personalmente la resurrección. No nos olvidemos que cuando aceptamos al Señor es una parte, pero cuando vamos a las aguas del bautismo, morimos a nuestra vida y en su muerte somos hechas nuevas criaturas. Entonces personalmente experimentamos la resurrección del viejo hombre a nueva criatura que tiene vida y vida eterna, pero es nuestra responsabilidad guardarla. Que Dios nos guíe, que Dios nos ayude. Porque teniendo la vida que Jesús nos da, hemos vencido a la muerte de este hombre natural que no entendía las cosas espirituales. Porque es imposible que nos gane la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos a Jesucristo, el que venció la muerte después de ser crucificado. Y hoy día intercede por cada uno de nosotros ante el Padre. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 15 y versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y mira lo que dice: primicia de los que duermen es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Eso la palabra nos dice. Y nosotros por fe lo creemos porque no lo hemos visto. Y Él es la primicia de los que durmieron y se van a levantar. Jesús es la primicia de los que han dormido. En otras palabras, Jesús abrió el camino a la vida después de la muerte. Por eso la palabra dice que era necesario que Él padeciera. Y de esa forma nosotros hoy día tenemos la convicción y la esperanza que después de esta vida hay una vida abundante y una vida eterna. Entonces la resurrección de Jesucristo es el testimonio de la resurrección del ser humano.
Esto es un principio básico de la fe cristiana. Porque si Jesucristo, Él resucitó, nosotros, si morimos a nuestra naturaleza, resucitamos y nuestra vida se transforma en una vida eterna. Y eso es lo que te debe motivar y eso es lo que produce el gozo en el cristiano. Porque el gozo no es solamente alegría y felicidad, sino el gozo en un cristiano, a ese gozo que nadie los puede quitar, es saber que después de esta vida hay una vida eterna. Y este tipo de convicción es el que tú tienes que manejar y hacer tuya en tu vida. Y cada día levantarte contento, gozoso de que es el día que el Señor hizo. Gloria a Dios. A diferencia de otras religiones, el cristianismo, seguidores de Cristo, muchos poseen fundadores, pero no como Jesucristo, que Él trascendió de muerte a vida. Muchos podemos entender de religiones que fueron fundadas por hombres, profetas, cuyos fines es la muerte. Y ahí están Mahoma, Buda y cuantos más que hoy día ahí están en la tumba. Jesucristo, quien tomó nuestro lugar, Él no está en la tumba porque le ganó a la muerte. La palabra dice que cuando sacaron esa tremenda piedra, ya no había nadie, porque Él resucitó. Y esa es la diferencia y la convicción que debe estar en cada uno de nosotros. Como cristianos sabemos que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y hoy día intercede a la diestra por cada uno de nosotros. El libro de los Hebreos, capítulo 10, el versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde deben estar basadas nuestras convicciones? En la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Que Cristo hizo un sacrificio por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y hoy día se sienta a la diestra. La tumba no pudo retenerlo. ¿Por qué? Como decía la Job, Él resucitó, Él vive y se sienta hoy a la diestra del Padre en el cielo para interceder por nosotros. La inspirada palabra de Dios garantiza la resurrección de Jesucristo. No es una historia que yo les pueda estar contando. Jesucristo viene por su iglesia. Eso no debemos olvidarlo y debe ser parte de nuestra convicción. Porque así como vino un día de una forma muy humilde, de una forma divina, como recién lo escuchábamos, que María fue la responsable de traerlo al mundo físico, terrenal, Él va a venir por segunda vez, pero ya Él viene en gloria y majestad. Que Dios nos ayude a estar preparados, y es ahí donde la importancia de la resurrección de Cristo tiene un impacto en nuestro servicio y en lo que hacemos para el Señor ahora, no mañana, ni pasado, ni el próximo año. Si en ti hoy día hemos logrado como iglesia, a través de la palabra, afirmar una convicción, instalar una verdad en ti, no es para que en 5 años más puedas servir al Señor. Hoy día, más que nunca, debemos servirlo. ¿Y cómo lo vamos a servir? Con esta convicción. Pablo termina su discurso sobre la resurrección con estas tremendas
palabras. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice: así que, hermanos míos y amados, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada cosa que tú hagas en favor de la obra del Señor, en favor de que este reino sea expandido, instalado en muchos, tiene su recompensa. Y te hago la pregunta: ¿de qué manera estás predicando la palabra de Dios hoy día, en este tiempo, en esta semana especial para nosotros como hijos de Dios, como cristianos? ¿Estás predicando un Cristo que solo murió, y como hemos visto por ahí en iglesias donde está la cruz y está Cristo crucificado? ¿O estás predicando el Cristo lleno de amor, que dio su vida por nosotros y resucitó para seguir intercediendo por cada uno de nosotros? Puesto que sabemos que seremos resucitados a una vida nueva, sin duda podemos sufrir, podemos padecer persecuciones y peligros. Hoy día los hijos de Dios no estamos exentos del contagio o de toda esta pandemia que estamos sufriendo. Pero Dios tiene cuidado de nosotros porque Él nos creó. Y Jesucristo, que dio la vida por nosotros, también está preocupado. Porque Jesucristo padeció. Y padeció hasta la muerte. Pero Él resucitó. Y eso es lo que a nosotros nos espera. Al igual que miles de mártires a través de la historia, quienes cambiaron su vida natural por una vida espiritual, que cambiaron su vida normal, podríamos decir, por una esperanza en la promesa de la resurrección. Hoy es tu turno, hoy es mi turno, más en la situación que estamos. No sabemos qué va a pasar mañana, porque bien lo dice la palabra, que el día de mañana no nos pertenece. Pero sabemos que si algo nos pasa, pasamos a una vida y a una vida eterna. Entonces, la resurrección de Jesucristo es la victoria triunfante y gloriosa para cada uno de nosotros los creyentes. Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo a lo que estaba escrito, tuvo otro fin. Y Él vendrá nuevamente, y esta es la buena noticia. Ya vemos que se están viendo las señales que están escritas en la palabra, que estamos en los últimos tiempos. Y así Pablo lo dejó escrito en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, y dice, como título, la venida del Señor. Porque esto también debe estar en ti como una convicción, que así como Jesucristo resucitó, murió por nosotros y resucitó, también Él viene por segunda vez. Y quiero que lo leamos. Son varios versículos, pero aquí nos vamos a dar cuenta y cerrar toda esta idea para que sea confirmada nuestra convicción. Leemos del versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros, que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. A los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
No precederemos a los que durmieron. Ellos se levantarán antes, al toque de la trompeta, dice la palabra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Miren qué tremendo, hermanos, qué tremenda promesa y qué tremenda verdad que hoy quiero que sea una convicción. Porque esto no es otra cosa que podamos entender que esto es una verdad. Porque una convicción es una creencia, es una verdad, como lo definíamos. Por tanto, alentaos, termina el versículo 18, los unos a los otros, y eso es lo que hacemos nosotros cada vez que predicamos la palabra, alentarte a ti, a que te mantengas bajo lo que Dios nos dejó escrito, para que esta convicción que esté en cada uno de nosotros nos pueda cada día animar. Resumiendo, y voy terminando, la resurrección de Jesucristo es muy importante como convicción de una vida transformada para un hijo de Dios. Si la resurrección en ti, esto que hoy día hemos escuchado, lo que dice la palabra, no te provoca nada, te invito a que puedas preocuparte. Porque así como cuando escuché el audio y con esta convicción que la Jolo decía, resucitó, y estaba contenta, nosotros también debemos compartir esta alegría de que hoy día nos acordamos que Jesucristo murió y resucitó. Esto demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Que Dios tiene el poder de levantarnos de los muertos y garantizar que aquellos que creen en Jesucristo no permanecerán muertos. La palabra dice que hoy día duermen, sino que serán resucitados al toque de la trompeta a una vida y a una vida eterna, que es nuestra esperanza viva. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda hablarnos, que Dios pueda en esta noche hacer sentido todo lo que hemos compartido y que podamos, por fe, abrazar esta convicción de que Jesucristo, Hijo de Dios, murió tomando tu lugar, tomando mi lugar, pero resucitó y le ganó a la muerte. Y esa fue la primicia, como decía, abrió la puerta a que nosotros, después de esta vida terrenal, también tengamos la esperanza de una vida eterna. Quiero orar, pero antes de orar, quiero hacerle una invitación de parte de la iglesia, del liderazgo. Sabemos que llevamos más de un año ya en esta condición de pandemia, en esta condición de encierro. Hoy día, prácticamente todo el país nuevamente está en cuarentena. No estamos en los mejores tiempos, pero si algo debe ser convicción también para tu vida y para mi vida, que Dios sí está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Qué virus? ¿Qué pandemia? Dios está con nosotros. ¿Y cuál es la invitación? El próximo domingo voy a seguir cerrando este tema, poniendo a Jesucristo como el ejemplo de una vida transformada. Eso es el título de lo que estoy trabajando ya para el próximo domingo. Y en el mismo contexto, la palabra nos invita a que podamos recordar todo lo que vimos esta semana en películas, en reportajes, en todo esto que se dio por televisión,
de los últimos días del ministerio de Jesucristo, y algo que por razones obvias no hemos podido hacer como iglesia y es algo que nos corresponde, es que podamos compartir la cena del Señor. ¿Cómo queremos hacerlo esto? De una manera muy práctica, sencilla, pero a la vez con mucho significado para nuestras vidas, los que la hemos compartido, así como lo hizo Jesucristo con sus discípulos en la última cena. La palabra dice que nosotros debemos compartirla cuantas veces sea necesaria hasta que Jesús venga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sabemos que como iglesia los días martes tenemos una reunión especial, una reunión de oración que tomamos desde el mes de marzo, ya vamos a llevar un mes, donde Dios nos ha dado la posibilidad de orar como lo hacíamos siempre en la iglesia, los unos por los otros, a través de la plataforma Zoom. ¿Cómo funciona esto? Que tú te conectas a un enlace tal cual el que enviamos ahora para este servicio por streaming a través de la plataforma Facebook. Enviamos un enlace para conectarnos a través de la plataforma Zoom. ¿Y cuál es la diferencia? Que yo te puedo ver, tú me puedes ver así como lo estás haciendo ahora, yo te hablo y tú me puedes contestar. ¿Y qué genera esto? Una interacción, el poder vernos y compartir, orar específicamente los unos por los otros, que ha sido de tremenda bendición. Yo, gracias a Dios, he podido participar de todas las reuniones que hemos hecho. Y queremos que a través de esta reunión de Zoom, poderla colocar técnicamente en la transmisión. Y el mismo día domingo, esperamos que Dios nos siga guiando y respaldando, poder llegar al hogar de los que nos conectamos en esta reunión por Zoom. Llegar con los elementos, compartir el pan, compartir el vino que simboliza la sangre que Cristo vertió por nosotros. Y en el momento que hagamos esto tan simbólico pero tan profundo y de tanta bendición, como hijos de Dios, podamos entrelazar estas dos plataformas y así compartir el pan y el vino, entendiendo que es un deber que Dios nos dejó en su palabra. Si tú quieres participar y eres de aquí de Imperial, como primera vez que lo vamos a hacer, te invito que a través del grupo de WhatsApp digas: pastor, yo quiero participar. Y hay un equipo que ya estamos preparando en la parte logística de poder llegar ese domingo a tu hogar a compartirte el pan y a compartir el vino, y que juntos en esta transmisión podamos compartir la cena del Señor. Esta es la invitación. Está orando por esta actividad que Dios colocó en nuestros corazones como iglesia, y que así como hace más de un año partimos con la primera transmisión y ya llevamos con la gracia y la ayuda del Señor más de un año, podamos aquí en lo adelante celebrar muchas cenas del Señor como Él nos dejó en su palabra. Así que es un desafío para nosotros como iglesia, para ustedes como hijos de Dios. Yo creo que tu corazón se alegra, así como se alegró mi corazón, de que Dios nos dio esta posibilidad. Así que vamos a orar también por esto y por la palabra que Dios hoy día nos ha entregado. Te alabamos, te bendecimos, eterno y soberano Dios, que estás en los cielos y también en cada uno de nuestros corazones en esta noche ya. Te doy muchas gracias por tu palabra, esta palabra, Señor, que nos habla y que nos invita, Señor, a que tu muerte y la resurrección sea en nosotros una convicción de vida. Y más que una convicción, una esperanza para que cada día podamos servirte, podamos trabajar en pos de tu obra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que hoy día se ha conectado. Gracias por cada uno de
de los amigos y seguidores que tú has colocado tras esta plataforma, y que juntos cada martes, jueves y domingo alabamos y engrandecemos tu nombre. Gracias, Señor, porque ya ha sido más de un año en que tú nos has permitido que tu palabra pueda seguir corriendo, como dice tu palabra, y llegar a muchos hogares, porque sabemos que así es. Y queremos en esta hora orar de forma muy especial por este nuevo desafío que hemos tomado como iglesia, de poder compartir la cena del Señor, poder conmemorar, poder acordarnos y poder alegrarnos que no solamente, como dice la palabra, tu cuerpo fue partido, tu sangre fue vertida, sino que al tercer día resucitaste. Y ese es el gozo que hoy día tenemos, ya al terminar esta Semana Santa, que no es otra cosa que el fin del ministerio terrenal, el cual tú tuviste, Señor, aquí en la tierra, tal igual como estamos nosotros, Señor. Que tú puedas guiarnos, que tú puedas respaldar, que tú puedas, Señor, poner todo lo necesario. Sabemos que estamos, Señor, en una condición de cuarentena, de encierro, pero sabemos, como dice tu palabra, que la obra que tú comenzaste, cada día la perfeccionas y la terminarás. También dice tu palabra que tú preparaste las obras de antemano para que nosotros andemos en ella. Y en esta hora queremos andar conforme a tu palabra. Por eso encomendamos este desafío, esta iniciativa en tus manos, pidiendo que venga tu reino y se haga tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te invito en esta hora que podamos seguir en este culto y dejo a mi hermana Jocelyn que pueda seguir con este servicio. Que Dios te bendiga.